Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Naruto. Mi girasol. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de Kiwi de Kaiju. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 12. El corazón pesa. Parte 1. Aquellas palabras resonaron como una bomba de luz. Fuertes, retumbantes e incapacitantes. Ino se encontró refugiándose en lo más profundo de su mente mientras las palabras de Naruto retumbaban en el silencio. Lo miró a los ojos, con una luz inquebrantable que la sumió en una vorágine de emociones para las que no estaba preparada. ¿En serio? Le tocó la cara, le tiró de las mejillas, hizo todo lo posible por convencerse de que no estaba atrapada en una especie de sueño. Sin embargo, bajo sus dedos lo sintió, el calor de la vida penetrando su piel bronceada. Sí, de verdad. Se le erizó la piel al sentir su aliento. Estaban cerca, más cerca que al principio. ¿Cómo, amor, amor? Preguntó de nuevo, y a pesar de la creciente ansiedad, Naruto encontró el coraje para pronunciar las palabras. Amor, amor, tragó saliva, armándose de valor y enfrentándose a la mirada de la chica que le había robado algo más que su camisa. No sé cómo explicarlo, pero soy feliz cuando estoy contigo, Ino, y yo, tú, maldita sea, tenía todo este discurso planeado y simplemente, Ino lanzó un chillido tan agudo que Naruto entró en pánico momentáneamente, con la mente llena de preguntas y escenarios, pero todo fue en vano. Ino lo agarró del cuello con fuerza, asfixiándolo, pues la fuerza de una chica extasiada y enamorada superaba con creces la suya. Yo también. Toda la tensión abandonó su cuerpo y actuó en consecuencia, rodeando a Ino con sus brazos y luego ambos cayeron al sofá riendo para liberar la energía nerviosa que se había acumulado. Ino lo deseaba, lo necesitaba. La incomodidad entre ellos, las palabras no dichas que morían en pensamientos reprimidos, todo la volvía loca. Intentaba ocultarlo. Intentaba reprimir cualquier sentimiento que pudiera interponerse en su amistad, y la estaba matando por dentro. Él hacía que todo fuera difícil, porque Naruto era, bueno, Naruto. Su amigo. Su mejor amigo. Si había alguien que pudiera ganarse su corazón, sería él, con esa estúpida sonrisa suya. Eso es lo que quería decirte, comenzó, quería que supieras cómo me sentía, qué pensaba de nosotros, de lo que podríamos ser. Simplemente no sabía cómo hacerlo, ¿sabes? Ella suspiró y luego sonrió, así que me alegro de que lo hayas hecho tú primero, me ahorras el trabajo, tonto. Naruto, a pesar de su alegría, puso los ojos en blanco. Ino seguía siendo Ino, y no lo querría de otra manera. Sí, pero me alegra que pienses lo mismo, temía que revelar esto fuera algo malo. Admitió mientras su abrazo se aflojaba y sus miradas se encontraban. ¿Ah? ¿En serio? ¿Uzumaki Naruto era tímido con sus sentimientos? Dijo con una mueca que Naruto solo podía describir como una mezcla de odio y amor. Era altiva, como solo Ino podía serlo. Oye. No te creas diferente. Él hizo un puchero, pero eso no impidió que Ino siguiera bromeando. Yo no fui quien confesó primero, así que no cuenta. Cuenta totalmente. Se separaron y se sentaron en silencio, con solo el romper de las olas afuera llenando el vacío. Ninguno miró al otro, pero en su mutua moderación no pudieron ignorar ni reprimir el hecho de que habían hecho algo irreversible a su amistad. Al principio fue algo sutil. Su mano sobre la de él, y él girándose para tomar la de ella. Luego se hizo más audaz cuando él se acercó hasta que compartieron el calor de sus cuerpos y él casi pudo sentir los fuertes latidos de su corazón. Esta sensación era extraña. Aún más extraña era su incapacidad para actuar en consecuencia. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Cómo debían actuar? Entonces, somos pareja, ¿verdad? Ino fue la primera en expresar sus inquietudes, con los ojos tan brillantes como piedras preciosas, buscando una respuesta. Asintió con la cabeza antes de poder encontrar las palabras. Si ambos confesaban que estaban juntos, así era como funcionaba. Ino suspiró. Somos pareja. Lo reafirmó y él no puso objeciones.
Somos pareja, repitió una vez más, satisfecha con sus palabras, pero no te equivoques, Uzumaki, sigues siendo un perdedor. Si tu novio es un perdedor, ¿acaso eso no te convierte también en una perdedora? Callarse la boca. No se callaba, su risa llenaba la habitación y ella sentía su peso sobre ella. ¿Sabes? Estás muy linda cuando te enojas, señaló mientras su rostro, ya de por sí nervioso, se ponía aún más serio. Eres tan molesto, Naruto. Murmuró mientras lo veía ponerse de pie, con su mano aún entrelazada con la de él. Vamos, levántate. Puso los ojos en blanco, pero obedeció. De pie, con los pies planos, lo miró a los ojos y suspiró al sentir su abrazo. Era diferente, una caricia tierna como ninguna otra que hubieran compartido antes. Suspiró mientras se relajaba en sus brazos y se aferraba a él. Llevo mucho tiempo queriendo hacer eso, susurró. Pero siempre nos abrazamos, tonto. Sí, pero no así. Ella tarareó. Tienes razón, oye, al menos ahora tus abrazos son geniales. La primera vez que nos abrazamos, casi parecía que te ibas a desmayar. Él exclamó con un jadeo. Yo no lo hice. Sí que lo hizo. Mis abrazos siempre han sido geniales, solo que no quieres admitirlo. Sus dedos jugueteaban con los pocos mechones de cabello rubio platino que se escapaban de su toalla. Puso los ojos en blanco. Uzumaki, antes de que empezáramos a salir, nunca abrazaste a una chica. Tus abrazos eran pésimos. Maldita sea, te amo. Ella lo oyó reírse mientras sus brazos la rodeaban con más fuerza por la cintura. Sonrió con picardía y tarareó contra su pecho, dejándose llevar por el sonido de su corazón latiendo con fuerza. Soy bastante adorable. No sabía que estaba aquí con la señorita Humble. Esa es la señorita Humble, después de todo estoy con el señor Humble. Se rió al oírlo gemir. Espera, inclinó la cabeza para encontrarse con su mirada, radiante de curiosidad y rebosante de ansiedad. ¿Significa esto que tenemos que casarnos pronto? Creo que todavía no tengo el dinero. No, dijo, presionando sus labios contra su mandíbula, una audaz declaración de afecto que la sorprendió incluso a ella misma. Todavía no, mi amor. Puedes relajarte. Podía sentir el calor de su rostro en sus labios, y lo habría molestado por ello si no fuera porque su propio rostro ardía más que el sol. Sí, claro, dijo, y llegó su momento de actuar. Le apartó la cabeza con un suave empujón, dándole espacio suficiente para besarle la frente. Ino soltó un gritito y escondió la cara en su pecho. Él lo consideró una victoria, un éxito rotundo. Mi padre se va a poner muy pesado con esto. Ni siquiera lo había pensado. De hecho, no pensaba en muchas cosas. Como el secreto que caía con todo su peso sobre sus hombros. Debería decírselo, pero no pudo pronunciar las palabras, se le quedaron atascadas en la garganta y le dejaron la boca seca de cobardía. Todavía no. Se sentía egoísta por haberla mantenido en la ignorancia, solo para poder disfrutar de su alegría, para sentir su calidez. Ella merecía saberlo más que nadie, pero él no se atrevía a dar rienda suelta al horror que lo consumía. Lo haría cuando volvieran al pueblo. Naruto. Parpadeó para disipar su estupor y volvió a prestar atención a Ino. Lo siento, me quedé absorto en mis pensamientos. Ella arqueó una ceja y preguntó, ¿y ahora qué? Naruto se rió y dijo, sinceramente, no pensé que llegaría tan lejos, admitió. Ella negó con la cabeza mientras se liberaba suavemente de sus brazos. Eso no suena a ti. ¿Qué has hecho con el verdadero Uzumaki? Naruto la siguió mientras se dirigía al balcón. Aún no era tarde y el bullicio de la ciudad resonaba de fondo. Los animados comerciantes que quedaban en el mercado se abalanzaban sobre lo que podían antes de que cerraran los puestos. Debajo, las olas rompían contra los afloramientos rocosos y el acantilado, retrocediendo hacia el mar oscuro que reflejaba la luna y las estrellas. A lo lejos, barcos mercantes navegaban con brillantes luces ámbar que los iluminaban en la oscuridad. Nada. Naruto se apoyó en el balcón, y Ino aprovechó la oportunidad para ponerse de pie junto a él en busca de apoyo. Ella frunció el ceño. Te juro que eras un mocoso enclenque cuando empezamos a salir, ¿cómo es que has crecido tan rápido? Bueno, tú mismo lo dijiste, necesito comer sano para crecer. ¿Sí? Pero eso lleva años, no un par de meses. Resopló mientras su mente rememoraba los primeros días de su amistad. Por aquel entonces, él era casi travieso y de complexión delgada, con la ropa holgada como bolsas de plástico. Pero ahora era más alto que ella, con un saludable rubor en la piel propio de su edad. No te preocupes, Ino, tú también crecerás algún día. Ella le dio un golpe en el hombro mientras él se reía en la noche, es broma.
Se quedaron en silencio, disfrutando de la compañía mutua y del ambiente del mundo. Pensamientos divergentes resonaban en sus cabezas mientras sus corazones latían con fuerza. Ino ladeó la cabeza y contempló la perla brillante en el cielo, distante y aislada en el vacío. «Hey. ¿Sí? ¿Crees que hay algo ahí fuera?», preguntó ella, observándolo mientras él miraba la luna, con la curiosidad brillando en sus ojos. «¿Cómo qué? No sé, cosas como, ¿cómo se dice? ¿Extraterrestres?», dijo y escuchó a Naruto reírse entre dientes. Su codo rápidamente encontró sus costillas antes de que pudiera soltar su grito. «Lo digo en serio. Has estado leyendo esas revistas de Kumo, ¿verdad? Esas en las que salen los artículos de ese tipo paranoico». «No», murmuró, pero al sentir su mirada sobre ella, suspiró. «Sí. Son bastante divertidos». Él soltó una risita y, a pesar de sus repetidos codazos, persistió. La risita nerviosa se convirtió en una carcajada. Ella forcejeaba para taparle la boca, y de puntillas intentó alcanzarle la cara, pero él la esquivaba en cada intento. «Cállate, Uzumaki. No tiene gracia». «Tienes razón», logró decir entre jadeos, aunque, es bastante mono. Desarmada por sus palabras, hizo un puchero y se apartó de él, con el rostro enrojecido. ¿Pero por qué lo ocultaba? Ahora eran pareja, ¿no? Negó con la cabeza y fulminó con la mirada a su novio, cuyas descaradas payasadas parecían surgir de su confesión compartida. Sin embargo, a pesar de la, ciertamente insignificante, molestia, no pudo evitar sonreír. Era como si las restricciones que se habían impuesto se hubieran roto. Podía mirarlo sin vergüenza ni miedo, observarlo mientras irradiaba una alegría contagiosa. Pero volviendo a tu pregunta, tal vez. Probablemente haya algo ahí fuera, dijo mientras el cielo nocturno engullía su mirada. No soy lo suficientemente inteligente como para pensar lo contrario. Eso es más propio de Shika. ¿Eres listo?, dijo ella, dándole un codazo en la cadera. No veo a nadie de nuestra edad practicando Fuinjutsu. Eso requiere mucha inteligencia. Dicho esto, sigues siendo mi idiota. Se preguntaba cómo podría explicarle esas palabras a la versión de sí misma de hacía un par de años. Que terminara enamorándose del peor alumno de la clase, una idea que la habría hundido de no ser por el año que pasó cultivando su relación con él. Se sentía irreal, como si en cualquier momento fuera a despertar de un letargo, y mientras estaban uno al lado del otro con la luna en los ojos, solo podía mirar hacia el futuro. Murmuró entre dientes, con breves quejas que se deslizaron hasta el rubor de sus mejillas y una sonrisa temblorosa. Ella tarareó victoriosa, absorbiendo el calor que su cuerpo la envolvía. El aroma especiado y terroso, inconfundiblemente de Naruto, la reconfortaba aún más. Y no era feliz, una felicidad que aún no podía comprender del todo, pero no la cuestionaría. Grrrr. Por desgracia, su estómago rugió, un gruñido fuerte y desagradable que perturbó la paz entre ellos. Gimió. Demasiado avergonzada para enfrentarse a la mirada, sin duda divertida, de Naruto. «Tengo más bocadillos», dijo, y su súplica silenciosa lo hizo regresar a la habitación, donde rebuscó entre sus pertenencias y volvió con un par de bolsas de papel. «Compré estas tartas mientras mirabas la ropa», dijo mientras le entregaba una de las bolsas. «Me sorprendió que tuvieran tarta de tomate cherry». Su rostro se iluminó mientras desenrollaba rápidamente el pastel, todavía caliente como si acabara de salir del horno. «Huele tan bien. Y todavía está caliente. He conseguido que mis pergaminos de sellado sean más eficientes y reducir su tamaño. En teoría, pueden conservar las cosas frescas para siempre. Pero quiero mejorarlos aún más». Ino le dio un mordisco al pastel. La explosión de sabor de los dulces tomates cherry se mezclaba con el perfil más suave, pero igualmente delicioso, del queso cremoso, todo envuelto en una masa esponjosa con trocitos de cebolla y cebollino. Sus papilas gustativas se regocijaron con el sabor de la buena comida, un respiro de las varitas energéticas y las raciones de comida rápida. En su deleite, no se percató de la sonrisa burlona de Naruto, el joven Uzumaki dándose palmaditas en la espalda por complacer sus gustos. «Gracias, cariño», se rió entre dientes. «Supongo que llamarte así ya no es una broma». Fingió un jadeo. «¿Así que antes no significaba nada? Eso duele, Ino». Puso los ojos en blanco y dijo: «Supéralo, bebé grande». «Un momento, ¿voy a dormir en el sofá?», preguntó de repente. «Claro que no, ¿qué tan cruel crees que soy?». No respondió a esa pregunta, dejando que las olas hablaran por él. «¿En serio? Ark. Compartiremos la cama». ¿Pero qué?
Uzumaki, has dormido en mi regazo varias veces, no te hagas el tímido por una cama. Naruto suspiró derrotado. Cuando lo planteas así, bien, sonrió Ino. Ahora, silencio, disfrutemos de esto porque vamos a volver a los caminos de tierra y a dormir sobre hierba que pica. Shikamaru intentó concentrarse en sus pensamientos mientras yacía en la cama, pero entre el rugido del mar, los ocasionales chillidos de Ino y el crujido del papel de Anei, le resultaba difícil. Abrió un ojo y observó al hijo del noble mientras escribía en su diario, con una mano experta que aplicaba la tinta con precisión y eficiencia. Has estado escribiendo mucho. Su comentario pilló al chico desprevenido, que se quedó paralizado. Lo siento, Nara-san. Shikamaru suspiró mientras se incorporaba. No me estaba quejando, y no me hagas sonar como un viejo. ¿Qué te hace escribir así, por cierto? Anei hizo una reverencia en señal de disculpa, pero su timidez se desvaneció al levantar el diario. Viajar con ustedes y su equipo ha resuelto muchas dudas que tenía sobre los shinobi desde hace tiempo. Sin mencionar a los ninjas de clanes de renombre. Era una peculiaridad interesante, sobre todo para un noble. Por lo que él sabía, a los nobles no les importaba un ninja cualquiera a menos que esperaran ganarse su favor, pero Anei parecía demasiado joven para estar involucrado en tales intrigas. Su curiosidad era sincera, un vigor que llenaba páginas de notas, algo que ningún noble se molestaría en hacer. ¿Qué originó esta fascinación? Tu padre no parece compartir la misma afición, y no recuerdo que en Chanokuni hubiera habido nunca presencia shinobi. Observó cómo Anei meditaba sobre sus próximas palabras, frunciendo el ceño pensativo antes de volver a mirarlo. Mi madre era una kunoichi, solía contarme historias sobre su tiempo en Kiri, y de niño me fascinaban, omitía muchos detalles horribles y desagradables, pero aún así soñaba con convertirme en un shinobi. Cerró los ojos y respiró hondo, flexionando las manos mientras se preparaba para desenterrar más recuerdos. Después de que ella desapareció, mi padre me prohibió salir del recinto sin él, me sentí atrapado. Solo encontré una sensación de libertad en los viejos libros y pergaminos que pertenecían a mi madre, así que pedí más. Shikamaru escuchaba con creciente curiosidad, prestando atención a los detalles omitidos y a las frases ambiguas. Sin embargo, a pesar de su escrutinio, no podía negarle su compasión. Tenía la esperanza de que, al crecer, mi padre me permitiera ver el mundo por mi cuenta, pero su postura se mantuvo. Nunca tuve la oportunidad de hacer amigos, así que me refugié en mis libros, pergaminos, películas, cualquier cosa que me hiciera olvidarlo. Ya veo, tarareó, entonces ¿qué piensas hacer exactamente con toda esta información? Al principio no tenía muchos planes, pero recientemente se me ocurrió la idea de publicar una especie de enciclopedia. Con una ceja arqueada, Shikamaru reflexionó sobre su plan. No muchos pueblos están interesados en que sus cosas se den a conocer al resto del mundo. Oh, pero no me importa, ni creo que a nadie más en este equipo le importe. Uzumaki-san y Yamanaka-san se conocen desde hace mucho tiempo. El repentino cambio de tema lo tomó por sorpresa, pero Shikamaru no tuvo el valor de rechazarlo. Después de todo, esta era una conversación poco común para él. Suspiró, ¿cómo cuánto tiempo llevan juntos? El silencio de Anei respondió a su pregunta, alrededor de un año, más o menos. ¿Eh? Yo suponía que habría sido más largo. Parecen tan cercanos, hace poco más de un año, y no jamás le habría dirigido la palabra a Naruto. Es curioso cómo cambian las cosas. Se rió entre dientes. Siempre había sentido curiosidad por saber qué los había llevado a su amistad, pero nunca la suficiente como para preguntar. Ya veo, la expresión de Anei se tornó pensativa, he leído que los shinobi pueden desarrollarse más rápido de lo normal debido a la temprana edad con la que interactúan con el mundo. Incluso los genin pueden tener que aceptar misiones que los obliguen a... Shikamaru agitó la mano como para disipar cualquier otro pensamiento. Viene con la diadema, todos aceptamos las responsabilidades, aunque todavía no las entendamos del todo. Anei asintió y guardó silencio. Su ritmo parecía inquebrantable mientras volvía a tomar notas, y Shikamaru no podía evitar la sensación de que, al llenar una página, avivaba aún más la llama del muchacho. La tinta oscura y profunda apenas traspasaba las gruesas páginas amarillentas del cuaderno encuadernado en cuero. La luz brillaba sobre la piel de roble, centelleando como las enormes sumas de dinero que se habrían invertido en su compra. Nara había notado que tanto el padre como el hijo estaban envueltos de pies a cabeza en telas costosas, aunque Nei era más discreto al respecto. Durante todo el viaje, no recuerda haber oído nada sobre lo que Risei había hecho para vestirlos de una manera tan ostentosa. ¿A qué se dedica tu padre? No esperaba que Nei se quedara paralizado.
Él comercia con mercancías, equipos shinobi y objetos de colección, principalmente con otros nobles. Se mostraba indeciso, tartamudeando y reacio a sostenerle la mirada. Algo no cuadraba. Oh, tu padre debe tener contactos en las altas esferas para conseguir ese tipo de cosas fuera de Chano Kuni. Sí. Anei dejó la pluma y cerró el libro. Creo que ahora voy a dormir. Shikamaru tarareó mientras dirigía la mirada a la pared, atento a los chillidos ahogados de Ino. Suspiró y negó con la cabeza. Esos dos son insoportables, murmuró mientras echaba la cabeza hacia atrás para mirar al techo, deseando que el sueño lo venciera pronto. Su estómago se revolvía tanto como las aguas que había debajo. Un olor espeso y pesado a bilis amarga le llenaba la garganta. Tenía las manos mojadas y frías, apretadas en puños mientras se aferraba a sí misma en busca de calor. ¿Es seguro aquí? Su voz luchaba por hacerse oír por encima del estruendo de las olas y el aullido de los vientos tempestuosos. La misteriosa mujer que la había sacado del lugar al que llamaba hogar permanecía inmóvil, impasible ante la furia del mar. Sí. Su respuesta, a pesar de su rigidez, no inspiró a Karin. En cambio, la chica se retrajo aún más, pero antes de que pudiera aislarse, la mujer volvió a hablar. ¿Tu madre no te habló de Ufusio? Preguntó, con la voz apenas audible en medio de la tensa atmósfera. Karin no respondió de inmediato. Sus nudillos húmedos rozaban el pergamino sujeto a su cintura. Negó con la cabeza, apartando las gotas que empapaban sus vibrantes mechones. Solo lo mencionaba de vez en cuando. No quería hablar mucho del clan. El agua golpeaba la barca por los costados, sacudiéndola y haciendo que Karin se deslizara hacia la cabina. Gimió y se ajustó las gafas, mientras se masajeaba el hombro que había golpeado contra la superficie de madera. Nuestra tierra está protegida por estas aguas, y desde nuestra caída se han vuelto aún más turbulentas. Nadie más que los Uzumaki podrá pasar. Estamos a salvo. Karin miró a la mujer con incredulidad. Nada de lo que decía sonaba creíble. Era rígido y ensayado, pronunciado con un tono casi burlón que sonaba demasiado clínico. No me mires así. ¿Cómo podía saberlo? Entre la oscuridad del mar embravecido y sus rasgos difuminados, Karin no esperaba que Akira pudiera ver nada. De vez en cuando la veía quitarse las gafas para secarlas, pero aún así no sabía cómo era. Antes de que pudiera formular su pregunta, Karin se estremeció al sentir un profundo estruendo recorrer su cuerpo, haciendo vibrar su ser, su mente y su alma. Se agarró el estómago y luchó contra el impulso de vomitar, con los ojos borrosos apenas distinguiendo el repentino resplandor azul bajo su barco. Robó un resquicio de palabras y miró fijamente las aguas, con la mirada perdida en el miedo al ver una enorme sombra que la seguía bajo el resplandor. Prepárate. Ver a Akira aferrarse de repente al barco fue suficiente para que se aferrara con todas sus fuerzas, incluso mientras el profundo estruendo la sacudía una vez más. El resplandor pareció desvanecerse, pero Karin no se relajó, y agradeció no haberlo hecho, ya que el sonido del agua cayendo con fuerza ahogó el ruido del mar, la oscuridad los envolvió y, mientras los relámpagos iluminaban el mundo, pudo distinguir una forma colosal que se cernía sobre ellos. No tuvo tiempo de gritar, ya que casi la arrancaron de su sitio y la barca se inclinó hacia atrás hasta quedar completamente vertical. Ató cabos. Se los estaban comiendo. Hizo lo único que podía hacer en un momento así. Gritó. El barco cayó en las enormes fauces de la criatura desconocida, y el agua que lo acompañaba los arrastró mientras el barco giraba en su viaje sin fricción. No quiero morir. Resonó la voz de Karin mientras seguían cayendo durante lo que pareció una eternidad, y de alguna manera ella seguía aferrándose, la madera bajo sus manos astillándose por la desesperación de su agarre. Y entonces se detuvieron, fue repentino pero sin impacto. El barco cayó de costado y Karin se estrelló contra el suelo, sus gritos se apagaron al sentir el cambio de inercia. Abrió un ojo y, en lugar de oscuridad, vio un resplandor azul frío. Por fin podía ver. Buscó a Akira y la encontró enseguida. De hecho, estaba justo delante de ella, ofreciéndole ayuda. Avergonzada, murmuró un breve agradecimiento al aceptar la mano. ¿Qué es esto? Preguntó, y a juzgar por la calma de Akira, supuso que estaban a salvo, ¿verdad? Nuestro camino hacia Ufusio, respondió mientras comenzaba a bajar del barco. Karin la siguió tímidamente, observando con atención la extrañeza del entorno. Todo se sentía orgánico e inorgánico a la vez, con formas y texturas imposibles que se entrelazaban formando crestas carnosas, de un color casi terroso. Una película transparente flanqueaba ambos lados, permitiéndole ver el mar. Pudo observar los peces nadando junto a aquello en lo que se encontraban.
Se sentía menos como un ser y más como un edificio. Bienvenido de nuevo, Sensei. A pesar de la suavidad de su voz, se oyó fuerte y claro en la sala donde se encontraban. Los ojos de Karin vagaron hasta que encontraron a quien pertenecía. Una chica alta y esbelta, de piel pálida con un brillo iridiscente, que contrastaba con su larga melena color borgoña que se extendía hacia abajo. Sus ojos eran de un violeta apagado, apenas expresivos, rodeados de ojeras. Su actitud general parecía tímida y asustadiza, esforzándose por parecer más pequeña de lo que era mientras sostenía su arma parecida a una lanza frente a ella. Gracias. Karin, esta es Ayakashi, y Aya, esta es Karin. Ambas chicas se quedaron mirándose incómodamente, antes de que Ayakashi soltara un chillido parecido al de un roedor mientras hacía una reverencia, casi doblando su cuerpo por la mitad. Es un placer conocerte. Le tocó a Karin entrar en pánico. Miró a su alrededor como si esperara una respuesta o una señal, pero al no ver ninguna, hizo una reverencia con la misma vehemencia. El placer es mío. Akira suspiró mientras observaba a las chicas intercambiar saludos incómodos de un lado a otro. Está bien, ya basta, ustedes dos. Sí, Sensei, Ayakashi retrocedió, dando un par de pasos hacia atrás. ¿Qué es esto? Se preparó al sentir de nuevo el temblor, pero esta vez era más suave y delicado. Parpadeó y se relajó poco a poco, observando cómo un tentáculo carnoso con esferas brillantes se desplegaba de lo que supuso que era su lengua. Tragó un grumón mientras la rodeaba, tocándola con curiosidad y presionando las frías y brillantes esferas contra ella. Umibozu simplemente siente curiosidad por ti, es su forma de saludarte. Y como si estuviera de acuerdo, la criatura tarareó. Oh, se relajó un poco, es un placer conocerte también, Umibozu. ¿Me ayudas con esto? Naruto bostezó, pero accedió mientras deslizaba sus dedos a través de la diadema y la abría para dejar pasar el cabello de Ino, guiándolo hacia arriba. Gracias. Era de mañana y ambos disfrutaban del cómodo silencio que reinaba entre ellos mientras se preparaban para continuar con la misión. La sola presencia del otro bastaba para iluminar sus rostros con una sutil alegría. Se ayudaban mutuamente a atar correas, subir cremalleras y abrochar cinturones. Voy a echar de menos esta habitación, murmuró Ino mientras se echaba la bolsa al hombro. Ya casi terminamos la misión, dijo Naruto mientras la guiaba fuera de la habitación, abriéndole la puerta. Sí, supongo que tienes razón, dijo mientras lo seguía, y mira qué caballeroso eres. Lo intento. La puerta se cerró con un clic mientras se alejaban y entraban al vestíbulo, donde Shikamaru estaba sentado con los ojos cerrados, abriendo uno solo al oír sus pasos. Si no son los tortolitos. Sus rostros, visiblemente nerviosos, le bastaron para esbozar una sonrisa burlona. ¿Y qué? Preguntó Ino, lo que lo tomó por sorpresa y borró la sonrisa de su rostro, mientras Anei jadeaba suavemente. Me alegra que todos hayan llegado a tiempo. Asuma se acercó desde el pasillo opuesto con risa y siguiéndolo, pero tras un breve saludo desapareció para reunirse con el dueño del hotel, dejando al equipo 10 y a su hijo para que continuaran la conversación. Chano-kun no debería tardar mucho. Si mantenemos un ritmo moderado, según Risei-san, deberíamos llegar a su finca en un día. En el peor de los casos, 2 días. ¿Oh? ¿Dónde está tu propiedad, Anei? Preguntó Ino, volviéndose hacia el chico callado que se sobresaltó ante la repentina atención. Está en la costa, aislado. Dijo apenas en un susurro. ¿Está en la playa? Preguntó Ino con la esperanza asomando en sus labios. Ese sí. Asuma Sensei, ¿podemos pasar un día en la playa cuando terminemos? Por favorcito. Asuma observó el brillo esperanzador en sus ojos y suspiró. Impresióname en la última etapa de este viaje y lo consideraré. ¿Ya lo oyeron, muchachos? Máximo esfuerzo y tendremos un día de playa. Sí, señora. Solo quiero irme a casa. La conversación se interrumpió cuando Risei regresó, lo que llevó al grupo a reanudar su camino. Se adentraron de nuevo en el bullicio del pueblo y atravesaron el mercado, manteniendo la formación de equipo con Risei y Anei en el centro. Mientras avanzaban, Naruto gruñó al chocar con alguien. Lo siento, dijo con sinceridad antes de reunirse con su equipo, sin percatarse de la mirada gélida que le dirigió el hombre encapuchado. Namikaze. Ino estaba aburrida, de nuevo, habían pasado horas desde que salieron de Suiro y, cuanto más avanzaban, menos civilización veían, incluso al cruzar la frontera, encontrándose solo con un par de chunin de Konoha que parecían más aburridos que ella. Tenía alguna que otra conversación con Naruto, pero podía percibir que incluso él estaba agobiado por el viaje.
Lo observó caminar, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios al recordar la noche anterior. ¿Quién hubiera imaginado que ella y Naruto llegarían a ser pareja? ¿Que sonreiría con solo oírlo pronunciar su nombre? Naruto. Cantó su nombre mientras habría un vínculo entre ellos. Y no. No necesitaba verle la cara para saber que llevaba una gran sonrisa. ¿Qué estás haciendo? Solo estoy vigilando. No está pasando gran cosa. Entonces, hablemos. ¿Alguna vez has pensado en mudarte de Konoha? Naruto tarareó. A veces, aunque ya no tanto. ¿Y tú? Mi padre me dio la opción de dejar que otra persona fuera la heredera del clan. Lo pensé, pero no me parecía bien, suspiró. Pero bueno, cuando seamos mayores, tal vez podamos tener una casita fuera de Konoha, como un lugar de vacaciones. Eso suena genial. Naruto se detuvo repentinamente, lo que provocó que el grupo interrumpiera bruscamente su viaje. Hay varias firmas al norte de nosotros, algo anda mal con ellas, se sienten distorsionadas, siniestras, informó. ¿Qué? ¿Dónde? Risei prácticamente saltó sobre él mientras formulaba sus preguntas. Una gran finca junto al agua, supongo que esa es su casa. El noble pareció replegarse sobre sí mismo, con el cuerpo temblando y los ojos muy abiertos. Anei estaba igual de pálido, aferrándose a su bolso. El equipo 10 observó a los dos antes de que Asuma se aclarara la garganta. Dame más detalles. Naruto asintió mientras ella tomaba una profunda respiración antes de sumergirse de nuevo en su Sharingan. El mundo se oscureció antes de que destellos de un púrpura enfermizo tiñeran su mente. Siguió su rastro mientras se agrupaban alrededor de la alta estructura en la distancia, contando cada punto que podía distinguir. Sin embargo, mientras inspeccionaba la propiedad, algo lo atrajo desde dentro del miasma. Era más oscuro, pero a la vez pulsaba con más intensidad que los demás, y tenía más chakra. Cuanto más lo observaba, más sentía como si estuviera vadeando un líquido viscoso, y dentro del fango podía sentirlo, golpeteos y arañazos distorsionados, susurros y murmullos incoherentes. Abrió los ojos de golpe y murmuró mientras se masajeaba la sien. ¡Qué asco! Sintió la mano de Ino en su hombro y asintió con la cabeza. Estoy bien, gracias. Tenemos alrededor de 15 firmas. Una de ellas parece más fuerte que las demás, probablemente la del cabecilla. Luego hay otras 4 firmas, más débiles, normales, muy probablemente de civiles. Mierda, busquemos un lugar donde escondernos primero, no quiero estar a la intemperie ahora mismo, dijo Asuma mientras miraba a su alrededor. Sus ojos recorrieron el horizonte, observando más allá de los árboles que ocultaban el sinuoso sendero de tierra. Junto a ellos se extendía la orilla, una playa rocosa de arena blanca. Conozco un camino. Hay una caverna que uso para el transporte. Tiene un sendero que lleva directamente a mi propiedad. Solo tenemos que seguir la costa. Pero debemos darnos prisa, sin duda es él. La voz de Risei temblaba. El hombre sudaba profusamente mientras luchaba por hablar. Hablamos luego. Equipo, vámonos. Naruto, manténme al tanto. Naruto asintió con la cabeza mientras vigilaba al grupo. Avanzaban silenciosamente por la costa. Ni uno solo pronunció palabra mientras sorteaban las dunas y bordeaban el acantilado cada vez más alto. La respiración de Naruto se había vuelto agitada mientras un dolor punzante le atravesaba la cabeza. Cuanto más observaba, más se nublaba su mente y más espesa se hacía la densa niebla. Un poquito más y lo lograremos, murmuró Risei mientras señalaba una curva donde el agua parecía continuar, en lugar de retroceder. Estamos más cerca de ellos, dijo Naruto, tomándose un momento para recuperar el aliento, frotándose los párpados. Me gustaría saber a qué nos enfrentamos aquí, dijo Shikamaru, mirando al noble y a su hijo. No me agrada demasiado la idea de simplemente entrar en una cueva mientras lo que sea que esté ahí arriba se sienta a esperar. Asuma suspiró. Aunque estoy de acuerdo contigo, voy a darle a Risei el beneficio de la duda, o al menos darle tiempo para que se recupere. Hablaremos pronto. Shikamaru no quedó del todo satisfecho con la respuesta, pero accedió. Observó cómo el nervioso noble evitaba el contacto visual, concentrado en el camino que tenían por delante, mientras Anei miraba a su padre con ojos penetrantes. Ino, por otro lado, hacía todo lo posible por calmar sus nervios. Se suponía que sería una simple misión de escolta contra bandidos, pero ahora se enfrentaban a algo peor, algo que potencialmente los superaba. Miró a su equipo. Podía sentir la ira que emanaba de Shikamaru, quien lucía una expresión de desprecio que jamás le había visto. Naruto empezaba a preocuparla. Intentaba tranquilizarla, pero sus palabras no reflejaban el cansancio en su rostro,
con gotas de sudor resbalando por su frente. Poco después de que terminara la breve conversación, divisaron la abertura que dejaba entrar el agua del océano en una poza dentro de la cueva. Plataformas de madera formaban los muelles y un sendero que rodeaba la caverna, con un camino que conducía a las profundidades. Ya estamos aquí, murmuró Risei, escudriñando los alrededores en busca de algo que pudiera estar fuera de lugar. Bien, entonces puedes empezar a hablar. Naruto, tómate un descanso. No hizo falta que se lo dijeran 2 veces. Dejó escapar un suspiro profundo y se quitó las gafas, mientras se llevaba los dedos a la sien y masajeaba la punzante molestia. Mi antiguo guardaespaldas, rescindí nuestro contrato hace tiempo. No terminó de la manera más cordial. Debió de aprovechar mi ausencia para apoderarse de mis pertenencias. Dile la verdad, padre. La voz de Anei era baja, pero lo suficientemente fuerte como para rebotar en las paredes, atrayendo toda la atención hacia él. Anei, ¿qué estás? Sé lo que habéis estado haciendo, tú y Takehiko. Risei palideció. Con los ojos desorbitados por el horror, se encontró con la mirada desdeñosa de su hijo. Se dirigió hacia el equipo de ninjas de Konoha, observando cómo su confusión se transformaba en impaciencia y disgusto. No había escapatoria, y si quería que se solucionara este lío, tenía que confesar la verdad. Sus hombros tensos se desplomaron y un profundo suspiro siguió. Takehiko era el amigo con el que viajaba. El artefacto que mencioné, el que no valía la pena todo el esfuerzo, era una valiosa espada que, según se decía, había sido forjada por un famoso armero. ¿Muramasa? Preguntó Naruto con curiosidad. Sorprendido pero imperturbable, Risei continuó. Sí, y según la leyenda, se dice que todas las armas forjadas por Muramasa están imbuidas de locura. No lo sabíamos entonces. Nos dijeron que nos traería grandes riquezas, pero en cambio maldijo a Takehiko. Lo llenó de sed de sangre. ¿Qué quieres decir con sed de sangre? Preguntó Ino. Todas las obras de Muramasa ansían sangre. Una vez que tienes una, te conviertes en su sirviente. Cuando exige derramamiento de sangre, debes obedecer o caer en un frenesí. La voz de Risei se tornó más amarga mientras detallaba. Al principio era sencillo. Nos turnábamos para ofrecer nuestra sangre, pero se volvió inquieta y más difícil de apaciguar. Exigía sangre de guerrero, así que buscábamos luchadores errantes, mercenarios, ese tipo de gente. El grupo caminaba sobre las tablas crujientes, la luz azul pálida del reflejo del agua pintaba sus cuerpos mientras se acercaban al canal que conducía al interior de la cueva. El viento aullante del mar traía consigo el olor a sal y el sabor a salmuera. Había una tensión palpable en el ambiente que ponía nerviosos a los genin. Su primera misión de verdad ya se había ido al traste. ¿Hasta dónde llegaste? Asuma luchó contra el impulso de buscar un cigarrillo en su bolsillo, porque algo debe haber provocado todo esto. No respondió de inmediato mientras ordenaba sus ideas. ¿Estás bien? Ino aprovechó la oportunidad para ver cómo estaba Naruto, que estaba inusualmente callado e inmóvil. Me duele muchísimo la cabeza. A Shingan no le gusta nada lo que hacen esas personas de allá arriba. Un suave silbido llamó su atención cuando Shikamaru le hizo un gesto. Amplió el enlace para incluirlo también a él. Tienes un aspecto horrible. Naruto contuvo el bufido, una leve sonrisa asomó en sus labios. Creo que debemos tener cuidado con lo que sea que esté pasando. Ino frunció el ceño. Buen consejo, me gustaría que tú también lo siguieras. Tienes que dejar de usar esa cosa. Antes de que Naruto pudiera replicar, Shikamaru lo interrumpió. Hazle caso a tu novia, no necesitas que te frías el cerebro. La conversación se vio interrumpida cuando Risei volvió a hablar. Bueno, conocimos a un magnate de los negocios. Al principio parecía tener buenas intenciones y lo que ofrecía era lucrativo. Conseguía oponentes dignos para Takehiko a cambio de que luchara ante un público, miembros del círculo íntimo de Gat. Ofrecía buen dinero y satisfizo el deseo de la espada. Abandonaron el muelle y se adentraron en el estrecho túnel. La oscuridad los envolvió y el único sonido que podían oír era el fuerte crujido de la grava bajo sus pies. Gat. Ese nombre le sonaba familiar a Asuma, pero en lugar de que Risei respondiera, sorprendentemente fue Ino quien tenía la respuesta. Es un tipo repugnante, un sinvergüenza que controla muchas rutas de envío. Hemos perdido un montón de pedidos por su culpa. Murmuró, lamentando en silencio la pérdida de un envío de flores exóticas que siempre había deseado. Tiene razón. Gat es un magnate astuto y despiadado, con muchas conexiones. En aquel momento no lo sabíamos, pero todos los oponentes de Takehiko eran víctimas de su trata de personas, obligados a luchar para el disfrute de Gat y sus amigos. Anei pareció espetar.
Eso es lo que le pasó a mamá. ¿La masacraron para divertir a tus amigos? Bueno, esto es incómodo, preguntó Shikamaru. Eso también, pero iba a decir horrible. Ino se estremeció. ¿Qué había pasado con esto de ser una simple misión de escolta? Nunca quise que llegara tan lejos. Las manos de Risei temblaron mientras las apretaba en puños, clavándose las uñas en la palma. Ella nunca debió involucrarse. El equipo 10 dio un paso atrás mientras padre e hijo hablaban, sintiendo que no les correspondía intervenir. ¿Qué le pasó? Un suspiro profundo y atormentado escapó de su pecho, mientras sus manos se abrían mostrando sus uñas manchadas de rojo. Empezó a sospechar de nuestras acciones y decidió investigar por su cuenta. Tragó saliva, conteniendo el escozor en los ojos. Yo no estaba allí ese día, no pude detener a Takehiko. Lo mataré, susurró Anei antes de marcharse. Anei. Risei le gritó a su hijo, siguiéndole de cerca. Naruto, détenlos, ordenó Asuma. Su alumno asintió con la cabeza mientras echaba a correr. Su ágil figura se abrió paso entre Risei y Anei y les bloqueó el paso justo antes de una escalera de caracol que presumiblemente conducía a la superficie de la finca. Ya nos ocuparemos de Takehiko después, pero si sales corriendo, te matarán, dijo Naruto mientras empujaba a Anei hacia atrás, directamente a los brazos de su padre. Anei se zafó y miró fijamente a Risei, creando cierta distancia entre ellos mientras el resto del equipo 10 se acercaba. ¿Vamos a lidiar con esto?, preguntó Ino con un ligero ceño fruncido. Esto no es exactamente lo que requería la misión. Tiene razón. Una simple misión de escolta, o algo por el estilo, añadió Shikamaru, echando un vistazo rápido al dúo de padre e hijo antes de fijar su mirada en Asuma. Asuma suspiró. En teoría, su misión debería haber terminado. Los habían escoltado a salvo hasta su mansión, pero no le parecía bien abandonarlos a su suerte. Eso daría una mala imagen no solo de Konoha, sino también de su equipo, y moralmente, era lo correcto. Mierda, Asuma sacó un cigarrillo del bolsillo. La chispa del fuego iluminó la cámara tenuemente iluminada. ¿De verdad, Sensei? ¿Ahora mismo?, preguntó Ino mientras examinaba detenidamente su hábito. Tengo que pensarlo, respondió él, y ella se desplomó, tomando asiento junto a Naruto en la escalera, seguido poco después por Shikamaru. ¿Por qué se apoderó de tus pertenencias? ¿Por qué estamos en esta situación ahora mismo? Asuma se volvió hacia Risei, quien luchaba por apartar la mirada de Anei. Ya no podía soportarlo más. Estaba harto de tanta matanza. Perdí a mi esposa por su culpa. Quería que todo terminara, y cuando lo confronté, terminamos separándonos. Él se fue a Gat y yo busqué otras maneras de ganarme la vida. Eso fue lo que me llevó a Konoha, explicó. ¿Y por eso volvió a llevarse tus cosas? Eso es un poco mezquino, dijo Shikamaru. Asuma necesitó más de un cigarrillo para esto. Lo resolveremos. Naruto, sé que te dije que te tomaras un descanso, pero necesito que me des un resumen de estos tipos. Ino quiso gritar en señal de protesta, pero logró contenerse. Miró a sus compañeros y sus expresiones eran indescifrables. Ni siquiera pudo adivinar lo que Naruto pensaba, pero él se giró hacia ella y sonrió. Estaré bien. La tranquilizó antes de sumergirse de nuevo en su Shingan. A pesar de la densa niebla que los rodeaba, el grupo de 14 no tenía mucho chakra. Casi le recordaba a los bandidos con los que se habían topado antes. La única excepción era Takehiko. Su chakra era abundante, pero carecía de sutileza, casi sin entrenamiento en el manejo de los sentimientos. Solo Takehiko me parece una amenaza, informó, los demás apenas pueden considerarse genin. Asuma juntó las manos y dijo, de acuerdo. Yo me encargo de Takehiko, necesito que ustedes tres sometan al resto. Tengan cuidado, aún no sabemos a qué nos enfrentamos. Si no pueden con esto, retírense. ¿Entendido? Sí, Sensei. Respondieron al unísono. Y voy a necesitar que te quedes aquí, dijo mirando al tenso padre y al hijo. Naruto, ¿puedes hacer un clon para que los vigile? Entendido, jefe. En una bocanada de humo apareció un clon de Naruto a su lado. De acuerdo, equipo, vámonos. Risei observó cómo el equipo subía las escaleras, dejándolo atrás con su hijo y un duplicado del genin vestido de naranja. Anei, yo, no quiero oír nada de ti. Próximo capítulo. El corazón pesa. Parte 2.